Luego nos vemos. Mientras, si os tarde. parece, vamos a presentar a nuestro siguiente ponente. Él es César Tomé, él es químico de formación, ha trabajado en industria durante mucho tiempo, pero ahora se dedica a escribir, y escribir muy bien, por cierto, muy profundo y muy bien, para la Cátedra de Cultura Científica del País Vasco. Así que os dejamos con César. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a la organización por invitarme. Yo lo que quería contaros es una cosa muy simple, que en pura teoría todos sabemos, que es que todo está hecho de átomos, pero con un pequeño matiz. En 1637, un abogado francés llamado Pierre de Fermat escribía al margen de un libro que estaba leyendo de matemáticas una pequeña anotación, que es lo que durante mucho tiempo se llamó conjetura de Fermat, que actualmente es el teorema de Fermat-Wiles. 1637. Se tardaron 350 años, número redondo, porque Wiles, ayudado por Taylor, lo terminó de demostrar en 1995, ese teorema. 350 años. Y lo intentaron multitud de matemáticos. Multitud de personas intentaron probar un enunciado simplísimo que cabe en el margen de un libro. Imaginaos la complejidad que tiene esa demostración. La demostración de que todo está hecho de átomos necesitó 3000 años. 3000 años. Imaginaos lo difícil que debe de ser esa demostración. Es cualquier cosa menos trivial. No es nada sencilla. Para que hagáis una idea de lo poco intuitivo que es, pensad que Wilhelm Ostwald es uno de los padres de la química física. En 1907 afirmaba que los átomos no existen. Son un instrumento con el que poder pensar mejor, pero no tienen realidad física. 1907. En 1909, Wilhelm Ostwald recibe el Premio Nobel de Química. Es decir, tenemos un Premio Nobel de Química que dice que los átomos no existen. ¿O sí? Porque Wilhelm Ostwald cambió de opinión en 1908. Nosotros sabemos que los átomos existen desde 1908 y no, como dicen los libros de texto, desde que Dalton hiciese su hipótesis atómica en 1804. Si cogéis un libro de texto, y yo para preparar esta charla he revisado 9 libros de texto, 9, en todos ellos aparece que unos griegos dijeron algo de que existían los átomos, después llegó el señor Dalton y ya lo siguiente que se sabe es que se descubre el electrón en 1897 por Thomson y ya a partir de ahí ya son modelos atómicos. Se da por descontado. Y no es así. En absoluto. Hizo falta un Albert Einstein para demostrar más allá de toda duda que los átomos existen. ¿Y cómo lo hizo? Los biólogos conocían un fenómeno que se da cuando se observa por el microscopio una muestra de agua en la que ha caído un granito de polen. Si tú observas por el microscopio ese granito de polen no está quieto, se mueve continuamente en todas direcciones, arriba, abajo, a la derecha, izquierda. Es lo que se denomina movimiento browniano, porque lo describió en la literatura por primera vez un botánico llamado Brown. No había forma de explicar ese movimiento. En 1905, Albert Einstein establece una teoría basada en la física estadística. La física estadística asume que todo está hecho de átomos. Y basándose en esa física, él da una explicación de por qué se produce el movimiento browniano. ¿Es ese momento en el que está demostrado? No, hay que demostrarlo experimentalmente. Y eso lo va a hacer Jean Perrin
en 1908. Los experimentos de Jean Perrin confirman, más allá de toda duda razonable, que los átomos existen. Por eso Ostwald cambia de opinión. ¿Me explico? Hasta aquí está claro. Es una cosa que todos sabemos y, sin embargo, no ha sido nada fácil. Sin embargo, vivimos en permanente disonancia cognitiva. Todos sabemos que los átomos existen, ¿verdad? ¿Hay alguien que no lo sepa? ¿Que tenga más de 10 años y que no sepa que los átomos existen? Eso es tan cierto como lo más cierto que pueda existir. Es un hecho, aunque oficialmente se le sigue llamando teoría atómica, es un hecho, todo lo hecho que puede ser algo. Y sin embargo, nos olvidamos de ello cada vez que entramos en una farmacia que vende homeopatía. ¿Vale? La homeopatía se desarrolla por el señor Hahnemann, que estaba sentado, igual que estabais sentados vosotros, en su butacón, no estaba en ningún laboratorio ni nada por el estilo, y él decide, basado en sus sesgos cognitivos, es decir, la forma de pensar que tenemos los humanos por ser mamíferos, que los venenos curan a los venenos. Lo único que hace falta es diluirlos suficientemente. ¿Vale? Eso, en una época en la que la hipótesis atómica no está aceptada, como en la época de Hahnemann, que estamos hablando primera mitad del siglo XIX, pues podría tener hasta su aquel. Porque claro, si yo algo lo puedo dividir infinitamente, pues no pasa nada. Si yo hago continuas diluciones de mi veneno, yo siempre tendré un resto de veneno. Pero ¿qué pasa si los átomos existen? Pues los átomos existen, es como si yo digo que quiero hacer 10.000 grupos y en cada grupo como mínimo una persona con el número de personas que hay en esta sala. Pues es imposible, salvo que dividas a las personas. Cuando yo quiero hacer multitud de diluciones hay un límite, que es el límite atómico. Por debajo de un átomo, de una molécula, no tengo sustancia. Entonces, si los átomos existen, la homeopatía es falsa. No existe estudio científico que más me toque las narices que los estudios para comprobar si la homeopatía funciona. No funciona por definición. No tiene sentido. Por lo tanto, cuando veáis una oficina de farmacia, esa concesión administrativa regulada por el gobierno, en la que se vende homeopatía, hay dos posibilidades. Uno, el farmacéutico es un ignorante que no sabe química. Posible, pero improbable. Dos, es un estafador. Por lo tanto, si veis una farmacia donde se vende homeopatía, no entréis, porque el que la rige o es ignorante o es estafador. ¿De acuerdo? Esto es lo que se denomina, todo está hecho de átomos, es lo que se denomina una píldora de conocimiento. Una píldora de conocimiento es aquello que no solamente te permite conocer el universo en el que vives, sino que también te permite transformarlo, hacer cosas. Es como la ley de la conservación de la energía. Si algo la viola, tranquilo que es mentira. Segunda ley de la termodinámica, si algo la viola, no, que esta no. Eso se deja como problema porque no aplica lo que estoy diciendo a la segunda ley de la termodinámica, que es una ley probabilística. ¿De acuerdo? Bien. En 1961-63, uno de los más grandes físicos del siglo XX, Richard Feynman, da una serie de conferencias en el Instituto de Tecnología de California que tienen tal éxito que se toman notas de todo lo que él dice y se graban, y a partir de ahí se publica un libro que es el libro de texto de física más popular de todos los tiempos, que se llama The Feynman Lectures on Physics. En ese libro, Richard Feynman se pregunta: si todo el conocimiento científico de la humanidad desapareciese, si buena parte de la humanidad desapareciese también, toda su tecnología, todo lo que sabemos desapareciese, y solamente pudiera salvarse una frase de conocimiento científico que transmitir
a los humanos que quedasen, ¿cuál sería esa frase? ¿Lo adivináis? Exacto. Todo está hecho de átomos. Muchas gracias.